Familia, bienvenidos a Comunidad Podcast, temporada número 2. Pastora, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola a todos, ¿cómo están? Muy contenta, muy bendecida de estar aquí ya nuevamente en nuestra segunda temporada. Y pues nada, es una bendición, se vienen temas muy padres. Y bueno, para abrir nuestro primer capítulo tenemos un súper invitado de lujo. Mi amor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. La verdad que me da mucho gusto ver cómo ha tenido buena respuesta el podcast y ver que le está sirviendo a más personas. Y bueno, es un honor estar aquí en este comienzo de la segunda temporada. Pues estamos muy contentos de que estés aquí. Desde cuando ya te queríamos invitar y se nos hizo. Y pues qué mejor que en la temporada número 2. Gracias. Tenemos un tema bastante importante, titulado, Pastora, Cosas que nunca debieron haber sucedido. Charros. Creo que las cosas que nunca debían haber sucedido. Tenemos un sinfín de cosas de las cuales hablar. El día de hoy queremos arrancar con la religiosidad. Es un tema que debe de estar constantemente dentro del mundo cristiano. Creemos que es un tema que pues, bastante fuerte, que ha causado estragos, que ha dejado consecuencias, marcas en algunas ocasiones. Y pues creo que debemos de entender en un principio qué es religiosidad antes de hablar de ejemplos y cosas así, porque tal vez muchos pueden malinterpretar la religiosidad y necesitamos entender primeramente qué es la religiosidad, pastor. Sí, básicamente religiosidad es querer acceder a principios espirituales sin la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso que nos lleva a tener, si el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros, entonces lo más evidente es que no vamos a tener un concepto claro de Dios, vamos a encasillarlo y eso nos va a llevar a un error doctrinal, un error bíblico de no tener una clara percepción, una clara interpretación, no personal, sino bíblica de quién es Dios. Pues es que al final el Espíritu Santo es el que siempre nos va a estar guiando y yo creo que justamente por eso ha existido la religiosidad, porque hay un constante fallo en el intento de querer hacer las cosas bien, ¿no? O sea, porque al final solamente se queda en un buen intento, en una buena intención, sin darnos cuenta que pues sin el Espíritu Santo no hay manera de, o sea, es como caminar a ciegas, ¿no? Entonces Sí. por eso es que ha surgido esta parte. Sí, ahí por ejemplo el miedo es el fundamento de la religiosidad. ¿Por qué? Porque el miedo a Dios, la Biblia nunca nos enseña a tenerle miedo a Dios. Sí enseña un Dios que es juez, un Dios de mano firme, un Dios que va a traer juicio a las naciones y todo ese tipo de cosas. Pero lo que sí enseña la Biblia en Proverbios es aprenderle a temer. Y el temor bíblico es muy diferente al miedo. ¿Por qué? Porque una vida cristiana fundamentada en miedo te va a llevar a vivir a través de méritos. ¿A qué me refiero? Que te va a hacer construir una vida de, si me porto mal, voy a recibir un castigo de parte de Dios. Si hago algo bien, entonces merezco un premio, merezco un reconocimiento de parte de Dios. Y Dios no se mueve así, Dios no piensa como nosotros. Es que creo que algo que tiene la religiosidad, yo no sé si en algún momento de la vida ustedes han vivido religiosidad, pero creo que algo que tiene es influir miedo, ¿no? A través de las personas, y qué complicado es lidiar con personas religiosas. No, y quiero que tengamos este concepto claro, porque hay veces que entendemos por persona religiosa aquellas que velan por nosotros, ¿no? Pero la religiosidad, una persona religiosa, la verdad es que a veces llega a ser complicado. Creo que Jesús vivió algo parecido con los fariseos, y vivir religiosidad, la neta, es muy duro, muy triste en ocasiones, por las marcas que esto puede pues llegar a dejar en una persona, ¿no? Sí, mira, religiosidad es un tema tan amplio y a la vez muy complejo. ¿Por qué? Porque ya en asuntos, específicamente hablando de la iglesia cristiana, el tema es tan complejo. ¿Por qué? Porque religiosidad se enfrenta a denominaciones, organizaciones, sectas. O sea, es un tema muy amplio y que no es nuevo. Desde antes de Jesús se enfrentaba a mucha religiosidad. Israel estaba plagado de religiosidad. Entonces, pero sí te hace enfrentarte a cosas que por ejemplo, hay organizaciones muy conservadoras que quizás lo que nosotros hacemos pueden considerarlo religiosidad, ¿no? Que el simple hecho de tener una luz o algo por el estilo pueden considerarlo religiosidad. Entonces, sí es muy complejo en cuanto a si lo vas a medir de acuerdo a una organización o denominación o nombre de iglesia. Creo que es algo
complicado hacer. Es que es como algo muy extremoso, ¿no? O sea, es como el extremo de tanto miedo a hacer las cosas que mejor me limito. Y es una vida de bueno, no de temor, de miedo constante a no poder avanzar. Y ni siquiera es un fluir, ¿no? En la presencia de Dios, porque estás pensando todo el tiempo, mejor me voy a restringir en hacer esto para no fallar, para no equivocarme. Y entonces yo siento que no es vivir una vida en plenitud, ¿no? Y al final la religiosidad parecía algo bueno, como estarte limitando para quedar bien con Dios. Y es todo lo contrario, porque no estás viviendo en plenitud, no conoces ni siquiera a Dios, sino lo concibes como un Dios tirano, ¿no? Que nada más está viendo a ver en qué momento vas a fallar y eso no deja fluir. Entonces no hay como una comunicación, una plenitud en Cristo. Claro. Creo que lo triste de la religiosidad es eso que menciona. El hecho de que en algún punto de la vida pierdes el concepto, pierdes de vista todo, pero no solamente eso, sino que también te vuelve una persona que en lugar de estar centrado contigo mismo, empiezas a ver los detalles y defectos de los demás. Creo que es uno de los puntos más evidentes de la religiosidad, ¿no? Que era lo que pasaba con los fariseos, ¿no? Y Jesús se lo dice, el hecho de que vieran cuánto ofrendaban los demás, cómo se comportaban los demás, qué hacían los demás, pero pues no te metas con mi vida, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo codiciar, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, o sea, creo que nos lleva a esos límites, ¿no? De ver lo que los demás hacen, ver cómo se comportan los demás, juzgar lo que los demás hacen, pero con mi vida no te metas, o sea, mi vida es así y yo en mi religiosidad creo que yo estoy bien. Pues a final de cuentas en la Biblia el punto más alto de religiosidad es, el ejemplo más claro es un fariseo y es la manera más fácil de identificarlo. Sin embargo, tenemos muchos otros ejemplos aún desde el Antiguo Testamento. Pero realmente para poder definir o diferenciar lo que es espiritual y lo que es religioso, o sea, lo que sí proviene de Dios, porque creo que la línea es muy delgada, porque la gente puede decir, esto es demasiado religioso o irse al otro lado, ¿no? Pero el punto es que es necesario entender, por ejemplo, las consecuencias o las cosas relacionadas a religiosidad. ¿Para qué? Para no caer en los errores de hablar de una denominación, para no caer en los errores de hablar de cierto tipo de cosas, ¿no? Sino tener un panorama amplio y general donde podamos definirla y entenderla más allá de una organización, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, religiosidad está ligado a un tope, a una pared donde la gente quiere tener cosas, pero no acercarse a Dios. Cree tener cierto tipo de relación con Dios, pero hay un tope que no lo deja acercarse, que la Biblia no opera en él. O sea, este tipo de cosas que es resultado de religiosidad, que a final de cuentas es un corazón frío, un corazón que aunque esté dentro de una iglesia, no está cerca de Dios, no está en relación con Él. Y mucha religiosidad tiene que ver, no es culpa de los pastores solamente, obviamente mucha religiosidad, muchos pastores son responsables de ella, son los principales responsables, pero tiene que ver más que ver con la iglesia que con el pastor. ¿Por qué? Porque si yo identifico como oveja que mi pastor está cayendo en un error religioso, donde de fanatismo, donde está yendo a un extremo, si yo conozco Biblia, si yo tengo mis principios bien establecidos en Dios, yo no voy a dejar que eso entre en mí y que opere en mí. Entonces yo puedo poner un alto y hasta confrontar al pastor por lo que está diciendo, por lo que está empezando a hacer. Entonces creo que hay que tener bien definido. Para mí, uno de los centros de religiosidad es fanatismo. La gente tiende a hacerse fanatista, ¿no? Como lo de la música, por ejemplo. Yo no sé si les tocó de niños. Yo llegué a la iglesia a los 11 años y no estuve mucho tiempo en escuela dominical, pero sí me tocó parte de que, por ejemplo, hubiera hermanitas de la iglesia que te ponían las canciones de Tatiana al revés y te decían, es que ahí dice Belcebú y vengo por ti y cosas así, y que ya se habla de cosas como que estabas haciendo rituales satánicos. Sí. O sea, hay canciones que te hablan literalmente, no necesitas ponerlas al revés para hablar de rituales satánicos, ¿no? Entonces, Sí. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Tener claro. Sí. Espero que no nos vean quien me enseñaba esas cosas.
Pero, No, sí, que nos vean, al contrario, que nos vean para que se den cuenta de su error y que se den Pero- cuenta que Dios puede corregir. pero ¿sabes algo que pasaba muy, muy gracioso con eso? Porque yo sí fui una de las generaciones que más fuimos como que envueltas en esos temas, ¿sabes? Donde a todo teníamos que buscarle un lado subliminal, todo era malo, no había que hacer nada, todo era sumamente rígido, todo era del diablo, o sea, cosas sumamente así, ¿no? Y tú podrás decirme, bueno, entiendo que a lo mejor caricaturas sí tenían enfoque tal vez satánico, y lo comprendo, tal vez ya de adulto, pero algo que nunca voy a comprender es cuando, por ejemplo, satanizaban personas, mujeres que usaban pantalón, ¿no? O satanizaban a personas que hacían algo como brincar o danzar dentro de la iglesia, ¿no? Ay, no, es que mira el hermanito, ¿no? O mira esto, o mira aquello. Y lo triste es que también crecí con una generación que fue demasiado lastimada por la religiosidad, porque al ser personas tan rigurosas en estatutos, como tú lo dices, pastor, estatutos bíblicos mal interpretados, mal contextualizados, en el afán de querer aplicar un contexto bíblico, lo único que terminas haciendo, pues es alejar a las personas, porque en lugar de que reciban un amor de parte de algo que mencionabas hace unas semanas dentro de una prédica, era esto, ¿no? De que la iglesia es la segunda oportunidad de conocer una familia, si tu familia terrenal no funciona o no es grata, por así decirlo. Imagínate, tu familia terrenal te falla y llegas a tu familia en Cristo y te empiezan a señalar de todo, te empiezan a criticar de todo, te empiezan a hacer un camino tan riguroso que llegas a creer, bueno, ¿qué hago aquí, no? La verdad, en lugar de traer bendición, te vuelves piedra de tropiezo para alguien más. Entonces, creo que esos son uno de los peligros más grandes, que es el ser una persona religiosa y vivir la religiosidad al tope. Es que, vuelvo a decirlo, es una línea muy delgada. Hay dos palabras, ¿no? Religiosidad y liberalismo, que es el tema que se va a tratar dentro de 8 días. Pero, o sea, la línea es tan delgada que mantenerte en lo correcto es complicado. O sea, y por eso es necesario tener los principios. O sea, creo que la base de no tener una vida religiosa está en tener claro los principios bíblicos. Tú decías, ¿no? De que si te empiezas a danzar, pero a mí me tocó, por ejemplo, la parte donde si no te caes, entonces el Espíritu Santo no te tocó. A ti te tocó, ¿no? De si no hablas en lenguas, Sí. no eres bautizado por el Espíritu Santo. No tienes a Dios en tu corazón. Sí, o sea, tienes que hablar en lenguas para que sea una manifestación de que tienes a Cristo. sí, o sea, si no hablas en lengua estás peor que un pagano, ¿no? O sea, es más hijo del infierno que nada, ¿no? O sea, Sí. cosas como esas. O por ejemplo, me tocó mucho ver que cuando pasaban al frente de la gente a orar, a fuerzas la gente se tenía que caer al suelo. Si no, era un símbolo de que fui tocado. Tiene que haber lágrimas, tiene que haber llanto, o al revés en la alabanza, ¿no? Sí. Si no danzas, hace tiempo escribí una canción, no me acuerdo, un rapero que decía, el que no brinque no va para el cielo. Y entonces dices, ¿qué onda con ese tipo de expresiones, no? Sí, Porque ¿qué le pasa en la cabeza a este hombre, no? El punto es eso, que te vas a la otra parte de religiosidad y es, si no haces, sí, claro. o sea, si haces ciertas cosas, religioso. Si vienes con el pantalón roto a la iglesia pagano, incircunciso, te vas a ir al infierno. Pero también, si no danzas, si no aplaudes, si no gritas, si no haces esto, no estás con Cristo. Y esa es una religiosidad, porque es no entender la base de lo que es alabanza y adoración. Y es un principio que es alabanza y adoración, la naturaleza, alabanza y adoración, corromperla para moldearla. Y ese es el punto de la religiosidad, es lo que provoca moldear la Biblia a mi percepción. A lo que yo considero. Exacto. A mí me tocó, ahorita que estaban diciendo eso, a veces ni siquiera hay un acceso. O sea, por ejemplo, en la iglesia, pues evidentemente, pues es un hospital donde todos necesitamos, ¿no? A Dios. Pero si viene alguien diferente, o no sé si a ustedes les tocó, pero si venía alguien, por ejemplo, un borrachito, o venía alguien todo roto, o no sé, alguien que no cuadrara en tu percepción, si no era alguien bien, ni siquiera lo dejaban pasar. Sí, no, o sea, como que no, y vigílenlo y sáquenlo y no Sí. puedes entrar. Entonces, pues, ¿qué onda? Si se supone que por eso vino Cristo, no por personas medianamente normales. Y eso creo que también es religiosidad, que ni siquiera hay un acceso a... ¿Por qué? Porque no eres como la perspectiva de personas que yo quiero alcanzar, ¿no? A quien no eres merecedor de ser evangelizado.
Sí, o que, por ejemplo, venga un pastor y no se acerquen a él, no lo toquen, no lo saluden, Y se no le pueden, acerque, no tiene tiempo para ustedes saludarlos, desearle o algo por el estilo, ¿no? O que, por ejemplo, si no es el pastor invitado el que viene y ora por mí, No me cae. entonces no estoy recibiendo, no estoy siendo ministrado, ¿no? Entonces, a final de cuentas son percepciones equivocadas porque no depende del pastor. Obviamente es un hombre que Dios ha ungido, es un hombre que Dios ha dado un ministerio y honramos y respetamos ese ministerio. Pero yo como iglesia no puedo depender de eso para creer que Dios me habla o no me habla. No puedo depender de que si Dios manda un profeta, entonces tu Biblia léela y vas a encontrar el mensaje, ¿no? Entonces es esa parte de religiosidad. Sí, la verdad es que sí suena chistoso, pero es tan fuerte el tema de la religiosidad porque marcan pautas dentro de familias, marcan pautas dentro de hijos, de hijas, de papás que dicen, no manches, o sea, hice tal vez en algún momento de la vida hice tal cosa por religioso y creo que dejé una herida, ¿no? Creo que dejé esto. Creo que en cierta manera todos hemos vivido de alguna manera de religiosidad. Como tú dices, no tenía pinta de cristiano para ministrarlo, ¿no? No tenía pinta de ser hijo de Dios para acercarme a él. La otra vez yo vi una frase bien interesante que decía, ¿no? Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿no? Que era una persona muy alejada de la sociedad y pues distintas obras de arte lo dibujan como una persona pues no de un buen aspecto, ¿no? Y te hacían una pregunta, ¿no? Si Juan el Bautista entrara a tu iglesia, ¿la neta le harías caso? ¿Por qué? Porque pues no era una persona que digas, uy, qué afeitada estaba, qué arregladita estaba para esos tiempos, ¿no? Sino, pues sí, dices, no manches, échenle un lente, ¿no? O sea, como tú lo dices, ¿no? Ese brother, ¿qué onda? Nunca viene, ¿no? O cosas así. Y, y pues es ese punto a lo que queremos llegar con el tema del día de hoy, que, como tú lo dices, pastor, creo que es una línea demasiado delgada que a veces yo creo que también todos hemos atravesado esa línea en algún momento de la vida. Hemos como que confundido la parte de dar un principio bíblico, pero también tal vez dentro de nuestro primer amor, tal vez quisimos ir y evangelizar a todo el mundo y decirles que se iban al infierno, ¿no? Si no se venían, cosas así. ¿Cómo ves? Es que el peligro, la consecuencia más grande de la religiosidad es que te condiciona al punto de condenarte. O sea, te condiciona hasta condenarte. ¿A qué voy con eso? Que, por ejemplo, de nada sirve tener mi Biblia abierta en el Salmo 91 en mi casa, porque eso es un fetiche. Eh, eh, Sí, ¿Por qué? Porque la Biblia no está diseñada para que yo la tenga abierta en mi casa, se está diseñada para que esté aplicada en mi corazón. Entonces te está condicionando y te está condenando a que es que ¿por qué me va mal si yo tengo en mi casa la Biblia así? mi pescado en el coche. Exacto, ¿no? O mi Biblia tamaño jumbo. O sea, no, nada que ver. O diario pongo todos los discos de Marcos Witt o cualquier otro artista cristiano. Sí, No, eso no es. O sea, es que lo viva, ¿no? Pero la religiosidad por eso te digo que te sí, condiciona claro. y te condena. Te condena a no experimentar las bendiciones de Dios. Porque las bendiciones de Dios no llegan a tu vida por tener el Salmo 91 en casa, por tenerlo ahí. Te llega porque estás aplicando la Biblia, ¿no? Y entonces Sí, mucha gente se queja ¿y por qué nunca cambió mi familia? Pues el Salmo 91 no va a hacer nada, ¿no? sí, va a leer solo, ¿no? Sí, no, exacto, no se va a aplicar solo, ¿no? Imagínate el Salmo 91 mientras te estás deschongando con tu esposa. Sí, no Abierto, ¿no? tiene No sentido. tiene sentido. Entonces, creo que más bien tiene que ver con aplicar lo que vives. Sí, Yo claro. creo que más fácil para identificar qué punto religioso para mí, darte cuenta de dónde caes en religiosidad y no, es responder una simple pregunta. Y es, ¿qué piensa Dios de esto? O sea, Por por ejemplo, supuesto. yo fui muy religioso y debo confesarme, en mi parte de mi juventud fui bien religioso en ya ejerciendo ministerio y antes de ejercer ministerio, mucho por el entorno en el que muchas personas a mi alrededor habían, ¿no? Cuando, Me sí, tocó sí, eso. sí, cuéntales. Cuando nos conocimos, yo tenía una colección de raritas, entonces en ese tiempo yo salía mucho con mi mamá de viaje. Entonces me hice así como me di a la tarea de todos los lugares a donde fuera iba a comprar una ranita y entonces pues iba a representar así como todos los lugares que yo había visitado, ¿no? Entonces ya cuando conozco a Mar le enseño mi colección de ranitas y bueno, ¿no? O sea,
no, es que ese es del diablo, porque ni siquiera me acuerdo que Sí, a mí me habían enseñado que que no podías tener ranas ni nada por el estilo porque era una de las 10 plagas de Egipto y a final de cuentas eso apuntaba hacia un dios egipcio, y eso terminaba afectando, ¿no? Entonces, Sí. No, pero espérame, déjame terminar. O sea, yo tenía mi colección grande y entonces se llevó toda mi casa y la destruyó y pues me quedé sin ranas. Entonces, sí. ya después, como 10 años después, me pidió perdón, pero pues ya no existía. No, y no solo eso, decía antes de ministerio como ese tipo de cosas, ¿no? Pero por ejemplo ya en el ministerio, ¿qué te pasa? Que el pastor de la iglesia te dice ayúdame a orar. Yo me convertí en ese tipo de personas que empujaban a la gente para que se cayera o que les soplaba porque a través de mi soplo el Espíritu Santo entraba en ellos o se movía o que quería forzar una situación a que si estaba cayendo la gente dijeran, este cuate está bien ungido, ¿no? Entonces, realmente como pastor es bien fácil ser propenso a la religiosidad, de cometer el error de eso. Entonces, por eso te decía, ¿no? La pregunta te la tienes que hacer siempre como iglesia, como ministro, como servidor, cualquier aspecto de la iglesia, cualquier parte de la iglesia que seamos, ya sea congregación, servidor, pastor, tienes que constantemente hacerte esa pregunta. ¿Esto es correcto? ¿Esto es bíblicamente correcto? ¿Esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es lo que Dios está buscando? Para mí es una forma esencial de religiosidad. Sí, creo que ya para ir cerrando el tema del día de hoy, todos tenemos creo que un grado de cosas que, pues como tú lo dices, yo me pongo a pensar en todo lo que hice por religioso y sí me da pena, ¿no? Pues, a veces digo, no, sí me pasaba de lanza, ¿no? Cosas que pues no debieron de haber sucedido. Yo me acuerdo que ahí me cortaron todas mis pulseras, eran del diablo las pulseras, ¿no? Pero creo que algo que debemos de comprender es que también esos limitantes nosotros mismos los ponemos, ¿no? Porque cuando realmente conocemos a Dios, conocemos su plenitud, su palabra, creo que hasta es más disfrutable, ¿no? Que vivir todo el tiempo pensando en que si no hago esto, me va a ir mal. Si hago esto o aquello, me va a ir mal. Porque imagínate cuántos crecimos con películas rotas, con juegos rotos, con esos del diablo, Dios te va a mandar al infierno, ¿no? Porque esas eran las palabras literales, ¿no? Sí. Dios te va a mandar al infierno si no cambias, ¿no? Si no haces esto, si no haces aquello. Creo que en ocasiones también llegamos a tener una falsa autoridad ante las personas, ¿no? Un sentimiento de superioridad, ¿no? De, yo soy esto y porque yo soy hijo de Dios, tú eres esto o aquello, ¿no? Ese sentimiento de agrandarse y cosas así. Es que es precisamente lo que genera religiosidad. O sea, ¿cómo te das cuenta bien fácil que eres religioso? Cuando tu ego se está alimentando. Sí. O sea, cuando tu ego está creciendo de yo sí y de tú no, o de yo hago esto o no hago aquello. Ellos y nosotros. Exacto. O sea, lleva a un punto de comparación. Si yo me comparo con otros para medir mi vida espiritual, soy religioso. Así de simple. Entonces, la vida cristiana no se hizo para vivir comparando con otras personas. Se hizo para disfrutar y para yo tener una relación personal con Cristo. A eso se refería Jesús cuando dijo, ¿para qué le quieres quitar la paja de tu hermano si no te quitas la viga de tu ojo? Habla de un ego, o sea, porque Jesús lo maximiza. Así, tú tienes una viga, o sea, tu ego está alimentado de este tamaño. Sí. ¿Por qué? Porque la religiosidad alimenta el yo, el ego, el crecimiento yo. Bíblicamente no, la Biblia me humilla a mí, o sea, la Biblia, el cristianismo real es yo me humillo para que Cristo sea exaltado. Entonces, ¿cómo darme cuenta si realmente Cristo está siendo exaltado? Cuando yo menguo. Sí. Si yo menguo y Cristo está siendo reconocido, entonces lo que estoy haciendo está bien. Eso es bien fácil. ¿Así? Así es. Tenemos mucho que pensar. Sí, de hecho, quiero empezar a finalizar esto. Por ejemplo, Deuteronomio 17, del 18 al 20, dice que una de las tareas importantes de los reyes era la lectura de la Biblia, en el sentido de que dice que una era meditarla, copiarla, y una de las que más me impacta es que dice que la lectura de la Biblia es para evitar que una persona se vuelva soberbia, ¿no? Creo que ahí entra algo muy en grande, ¿no? Si te consideras una persona religiosa es por la gran falta de Biblia que tenemos, ¿no? La gran falta de palabra que tenemos porque nos vamos a la fácil, a lo que los demás dicen, a lo que yo entiendo que está bien y no nos vamos a los principios básicos, a la piedra angular de todo, que es tener una cotidianidad, una lectura de nuestra Biblia para que, como tú lo dices, pastor, para que podamos menguar y que Cristo crezca, ¿no? Sí,
Yo creo que sí. Y al final de cuentas, creo que es un tema para tratar aparte, porque es un tema también importante, que la religiosidad te lleva a una mala interpretación de la Biblia. Y entonces no nada más es leer la Biblia, Sí, porque leerla cualquiera la lee. La Biblia dice que, o sea, el diablo se sabe la Biblia del derecho y al revés. Jesús dijo, los demonios creen y tiemblan. O sea, no basta con creer y no basta con simplemente leer mi Biblia, sino tengo que sí. escudriñar. O sea, la instrucción la instrucción de Dios no es lee tu Biblia, es estúdiala, escudriñala, sumérgete a las verdades que la Biblia enseña. Pero bueno, ese creo que sería un tema muy importante que también deberíamos tratar más adelante. Que se vuelva un deleite, ¿no? La lectura. Exacto, que es el deleite. Creo que tendríamos muchas cosas que decir, pero lo queremos puntualizar hasta este momento, porque nos gustaría que ahí en los comentarios nos escriban, ¿no? ¿Qué momentos de religiosidad han vivido? Estaría padre. ¿Qué momentos religiosos han hecho? Porque pues también hacemos, o sea, eso es evidente. Sí, sí. También hacemos y ahí ábranse, la verdad, escriban ahí en los comentarios, me abro y voy a decir, no, yo era bien religioso, ¿no? Le tiré todos sus peluches, como te dice, tú vas por ahí, ¿no? Lo que pueden hacer es escribirnos los comentarios y dentro de 8 días leemos unas 2 historias de lo que les tocó vivir. Sí, estaría fantástico que lo hagan, la verdad es que nos ayuda muchísimo a seguir hablando de estos temas súper importantes. ¿De qué manera ustedes vivieron religiosidad? Tal vez, pues no es que yo llegué a mi primer congregación y me vieron feo, ¿no? O me echaron acá que hasta No me allá dejaron atrás, pasar. ajá, no dejaron pasar. Son cosas que, como decimos, cosas que nunca debieron haber pasado, porque es triste que esas cosas hayan pasado y que sigan pasando y que a lo mejor seguirán pasando, ¿no? Sí. Así es. Entonces, pues algo con lo que quieran finalizar. Pues nada, me quedé pensando en muchas cosas, en todo lo que hice y en todo lo que me pasó y toda esta parte como la religiosidad es más común de lo que pensamos. Entonces, es darnos cuenta y entonces procurar evitar este tipo de cosas, ¿no? Siempre pasarlo por qué dice la Biblia, qué dice la Biblia y pues siempre que el Espíritu Santo sea guiándonos, porque a veces, precisamente porque la línea es muy delgada, a veces hay hasta cierta confusión. Entonces, si el Espíritu Santo nos va guiando, entonces, aunque parezca bueno, si el Espíritu Santo dice, por ahí no va el asunto, ok, obedezco. Sí, creo que yo puedo terminar con eso, que es muy importante lo que acabas de decir, la confusión, porque mucha gente considera que orar es religioso. O sea, no confundas un principio espiritual con religiosidad. Religiosidad tiene que ver con los modos, con lo que hacemos las cosas y no el principio en la base de eso. Entonces, creo que para mí es eso, tener claro los principios y diferenciarlo de los modos con cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, Sí, no pienses que todo lo que hacemos en la iglesia te lleva a religiosidad, porque vas a caer en un error muy, muy grave de ya no hacer nada, porque claro, para no sentirme religioso. Entonces, sí. más bien es tener una pauta bien clara de esto sí es un principio, esto la Biblia enseña, Jesús mismo lo hizo, entonces si Jesús lo hizo es porque está bien hecho. Entonces, Sí, así de simple. justo quiero finalizar con eso, ¿no? No caigamos en el error de que, como lo decía, ¿no? Que una persona que me ama y que sabe que estoy mal me llama la atención es porque es religioso, ¿no? Aprender a hacer esos diferenciadores de que no, como tú lo dices, no todo es religiosidad, pero también no todo lo que yo hago está bien. No vivo en ese falso pensamiento de que porque me llama la atención alguien que me aprecia es religioso, o porque alguien me hizo esto no, sino tener esa sabiduría y ser prudentes a la hora de también de qué decimos y cómo lo decimos, cómo lo hacemos, ¿no? No ser juzgadores, pero sí tal vez ser dadores de gracia, ¿no? Sí dar una palabra de aliento en lugar de condenación, ¿no? ¿Qué onda con esto, no? Como lo hablábamos hace rato en cuestión de la exhortación, ser una exhortación que edifique y no que lo corras, ¿no? Y órale, te vas del infierno y piérdete allá afuera, no, sino pues ser prudentes en todo aspecto en cuestión a esto, ¿no? Así es. Pues familia, ha sido un honor para nosotros el poder abrir esta segunda temporada de esta manera con un invitado súper especial. Esperamos que sea de bendición. Recuerda que nos vemos a las 4 por YouTube, nos vemos a las 3:30 en Spotify. Esperamos tu comentario, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.